Eh, y parece que los problemas de nuestro continente siguen siendo comunes. Aquellas políticas neoliberales que se han impuesto de manera muy severa en nuestros países, los impactos, las consecuencias son más o menos similares en cada uno de nuestros países. El empobrecimiento, exclusión, migración, el tema del calentamiento global, la inseguridad alimentaria, es decir, problemas de contrarreforma agraria en nuestros países son evidentes. Pero lo interesante es que después de más de una década y media, las organizaciones están mucho más fortalecidas, hay mayor unidad, y creo que eso es importante resaltar acá. Y bueno, si el primer congreso de la CLOC fue en enero, si no me equivoco, del 94, en nuestro país ya en junio de ese año se nos impone una legislación agraria totalmente neoliberal que terminó con lo poco de reforma agraria que se había hecho acá en nuestro país durante los últimos 30 años, y ya una legislación neoliberal que tuvo como finalidad liberar el mercado de tierra, apuntar hacia la agroexportación, poniendo en riesgo la organización campesina. Y ya a los pocos años, a 5 años de vigencia de toda esa legislación neoliberal, los terratenientes, que a su vez han sido banqueros, dueños de bancos, usaron las tierras, usaron las haciendas, usaron los latifundios para sobrevalorarlos y sacar créditos vinculados, que se le llamó, sumamente predios, los sobrevaloraron y finalmente terminaron quebrando el sistema financiero en nuestro país. Muchas haciendas de estas estaban en posesión de familias de campesinos y campesinas, y finalmente por el año 99-2000 quebró el sistema financiero y bueno, toda la historia que es conocida acá. Se creó una entidad encargada de supuestamente precautelar el derecho de los depositantes, pero más bien lo que se hizo fue precautelar el derecho de los intereses de los banqueros corruptos, con la famosa Agencia de Garantía de Depósitos. Y bueno, los campesinos, ante la amenaza de ser despojados de estas tierras, tuvieron que, haciendo uso de la misma ley neoliberal, acudir a las instituciones del Estado para lograr que se expropiaran haciendas y poder tener cierta seguridad en la tenencia y la posesión de esas haciendas. Lamentablemente, decimos, en este periodo, las organizaciones nacionales de nuestro país sacaron de sus agendas el tema de la reforma agraria. Este tema de la lucha por la tierra prácticamente quedó relegado a los propios campesinos, al tema de abogados, y eso prácticamente ha sido nefasto para los campesinos, porque han tenido que enfrentar toda una arremetida de los sectores de derecha, de los sectores terratenientes, que han criminalizado la lucha. Ha habido represión, han habido despojos, han habido desalojos de campesinos, de comunidades, y
lamentablemente, con toda esa legislación de contrarreforma agraria, ha sido muy poco lo que se ha podido hacer desde la lucha por la tierra para legalizar y acceder a la tierra. Ha habido reconcentración de tierras, los campesinos han sido despojados, han tenido en algunos casos que abandonar el campo por la fuerza, por la falta de políticas de incentivos a la pequeña y mediana producción agropecuaria. La agricultura familiar prácticamente ha subsistido con el esfuerzo familiar, etcétera. A pesar de toda la falta de incentivos desde el Estado para la pequeña y mediana producción, es interesante ver que el 60% de los productos que se consumen acá de la canasta básica proviene de la agricultura familiar. Eso es interesante porque desde los campesinos se ve que es la vía de garantizar la soberanía alimentaria y de alguna manera también hacer frente a toda esta situación del calentamiento global, etc. Después de todo un movimiento durante los últimos 10, 15 años, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, presionando para que se pueda ir a un cambio de la institucionalidad caduca, poder ir hacia la refundación del Estado. Finalmente en el país vamos hacia una asamblea constituyente, se aprueba una nueva constitución en el 2008. En esa constitución se establece que hay que construir, elaborar varias leyes, entre ellas la ley de soberanía alimentaria, la ley de redistribución de tierra, habla también del fondo de tierras, pero todo eso es un proceso que está en construcción. Si bien hay una ley de soberanía alimentaria, esa ley de soberanía alimentaria manda a que se puedan construir alrededor de 8 leyes de agua, de tierra, territorio, etc. Y en el caso de tierras, es un proceso que está iniciándose. En agosto salió de este año por ahí ya un proyecto de ley de una institución y se proponen ahí algunos límites a la propiedad rural. 500 hectáreas para nacionales como máximo que puede tener y para extranjeros 300 hectáreas. Eso de ahí causó una reacción inmediata, no solamente de los terratenientes y grupos de poder, sino también de los sectores políticos, de la prensa, etcétera, que veían como que eso prácticamente era el acabose para aquellos grupos que de alguna manera han venido manteniendo extensiones de tierra superiores a esa. Esto de la ley de tierra realmente puede ser un proceso interesante con participación de los diferentes actores, no solamente del campo, sino de la sociedad, porque el tema de la reforma agraria atañe a toda la sociedad, a toda la población, para realmente ir hacia una reforma agraria en los términos que se plantean desde las organizaciones, desde la CLOC, desde la vía campesina. Sin embargo, el gobierno nacional, el gobierno de Ecuador, el año pasado, en octubre justamente, hizo un anuncio que nos pareció sumamente interesante en el país: ir a un proceso de redistribución de tierra. Y se ofrecía poder intervenir, expropiar 2,5 millones de hectáreas en 3 o 4 años. Realmente novedoso para nosotros escuchar hablar de redistribución de tierra después de 15, 20 años en que hablar de ese tema era realmente un tema prohibido en el país, ¿no? Ha pasado un año de la y ese programa de redistribución de tierra debía empezar
con tierras de propiedad del Estado y tierras de estas que la usaron los banqueros, ¿no?, en los créditos vinculados, que el gobierno estima en alrededor de 170.000 hectáreas. Pensábamos que eso iba a empezar con fuerza. Octubre, ya un año de ese anuncio, compañeras y compañeros, no se ha podido entregar, redistribuir, dar título de 1 metro cuadrado en el país. Entonces, para nosotros eso es sumamente preocupante, porque si el gobierno, el Estado, no es capaz de establecer políticas para entregar lo del Estado, mucho menos va a poder intervenir en cerca de 2,5 millones de hectáreas que son de propiedad privada. Hay una ley, la ley del 94 sigue plenamente vigente en este gobierno de la Revolución Ciudadana. Se han cambiado de nombre a la institucionalidad, pero en el fondo se maneja el mismo marco jurídico, y con ese marco va a ser muy complicado que el gobierno pueda realmente cumplir su ofrecimiento. Frente a eso, organizaciones regionales como la que represento en la costa ecuatoriana, hemos dicho, bueno, si tiene voluntad política el gobierno y necesita los mandos medios, porque esto es importante, quienes tienen la decisión de que esas tierras del Estado o vinculadas con los bancos pasen a los campesinos, son sectores que todavía representan a aquellos grupos de poder, que en vez de decidirse vamos a entregar la tierra, más bien la guardan, la reservan, y esos bancos que fueron liquidados, alrededor de 34 bancos en el país, esos bienes están ahora en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas del gobierno. Pero quienes dirigen ahí el Banco Central y el Ministerio de Finanzas no tienen la decisión de decir vamos a entregar eso, que la ley dice esto, que el decreto dice lo de acá. Entonces, como organización campesina hemos propuesto un decreto. Ya, si necesitan, si hace falta alguna disposición, vamos a un decreto, ¿ya? Porque si el presidente tiene decisión, pues los mandos medios tienen que cumplir. Esperemos que haya esa posibilidad, y más aún después de los hechos que son de dominio público del 30 de septiembre, creemos que el gobierno de Correa debe tomar una decisión, ¿ya? Una decisión política, es decir, la opción de ir o radicalizar la revolución ciudadana, ¿ya? O de lo contrario, mantenerse como hasta ahora, con una actitud media de titubeo. Creemos que es la oportunidad, el momento en que Correa decida, opte por radicalizar el tema de la redistribución de tierra. Y ahí tiene una propuesta de decreto, vamos a hacerlo. Chávez, después de las últimas elecciones, ha dicho, en octubre vamos a expropiar 500.000 hectáreas, en noviembre el doble, y así sucesivamente. Acá no escuchamos todavía eso. Esperamos que estas lecciones del 30 de septiembre realmente sirvan para radicalizar el proceso de reforma agraria, el proceso de redistribución de tierra, porque realmente si no hay en el país una nueva lógica, una nueva visión, una nueva decisión, haya decisiones políticas para ir hacia un proceso de redistribución de tierra, va a seguir creciendo la migración, el empobrecimiento, etcétera, que, como decía Rafael hace un rato, sigue siendo el negocio de los grupos de poder, porque mientras más ciudadanos salen del país,
eso significa que las remesas van a ir aumentando, y en un país como el nuestro, dolarizado, se necesita captar el ingreso de dólares, porque de lo contrario esta economía va a ir en peligro. Gracias, compañeras y compañeros.